Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Charlando con Empecinados, que hace mucho que no tocábamos esta sección. Soy Fran y en esta ocasión me acompañan Alberto. Buenas, Alberto. Hola a todos. Y Canario, ¿qué tal, Canario? ¿Cómo vas? Te recuperamos después de mucho tiempo. Estaba perdido por ahí, pero todo bien, todo bien. Y nada, y vamos a aprovechar para hablar un poquito de lo que era la oposición de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, lo que es la gente que se está preparando, en este caso vosotros dos que os estáis preparando. Y nada, pues vamos a empezar. Simplemente preguntaros, para empezar, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué estáis haciendo ahora mismo con vuestra vida en este verano? Contadme un poco. Espectacular, que tú estás mejor ahora. Que empiece Canario primero, que estando rato subiendo unas stories más raras ahí al Empecinados, tío. ¿Qué estás haciendo con tu vida, hermano? Cuéntanos. Ya, la verdad que voy un poco también a destiempo cuando veo que suben alguna historia y digo yo, subo de repente Normandía, digo, no pega mucho, pero había que compartirlo, tío. Nada, estoy metiéndome en un viaje hasta Berlín en coche desde Alicante y volver por otro camino, volver por Suiza y Andorra y demás. La verdad que bastante bien, mucha cultura, mucho museo, mucha historia. Estoy bastante emocionado porque en Nuremberg me dieron una vaina del día D, o sea, fue impresionante y estoy encantadísimo con eso. Es un tesoro que tengo ahí. Y bueno, ahora mismo estoy en Berlín. Bueno, no, mentira. Vengo de Berlín, estoy en Nuremberg y mañana me voy a Suiza. Así que a ver qué tal. Estás de desconexión máxima, ¿no? Ahora mismo de la oposición y de todo, ¿no? Ahora mismo sí, porque le estaba metiendo mucha caña y creo que es bueno de vez en cuando relajar el cerebro porque si no peta y aunque yo esté de vacaciones, por ejemplo, en Navidades estuve en Grecia y estuve también estudiando y no terminé de desconectar, entonces eso fue malo para la oposición también. Pero bueno. Ok. Y nada, Alberto, ¿tú qué? ¿Cómo va? ¿Estás de permiso, de vacaciones? ¿Estás en el curro? Cuéntanos. Para empezar, tú, Canario, eres un disfrutón de la vida. Pero a mí me gustaría mucho a opositores pegarse, tener ese ritmo. Eso que el cerebro te lo permite. Bueno, yo estoy de permiso, un semi-permiso, antes de mi permiso, en mayúscula, que va a ser el único que me voy a permitir con mis vacaciones y demás, porque estoy en otra fase, en otro estadio completamente distinto que el de Canario. Estoy inmerso completamente en la oposición, no me permito mucho tiempo para mí ahora mismo más que el estar frente al libro. Y bueno, como todo opositor que se precie a vistas del examen de la Guardia Civil cuando las fechas son las que son el examen. Entonces no puedo permitirme el estar viajando, estando de copa o incluso entrenando como me gustaría. Porque claro, tú cuando tienes el examen de guardia, ¿cuándo es? Aún no ha salido convocada la fecha final, finales de septiembre, primer fin de semana de octubre, fue lo que salió comunicado de la Guardia. O sea que... Claro, tiene, ya, vamos, yo todos los años que estuve opositando yo para la guardia, sí es verdad que coincidió que el examen fue a principios de verano normalmente, y vamos, yo en 4 años que estuve opositando solamente descansaba de estudiar justo después del examen. O sea, era el examen, sabía ya que, no que había cateado, porque no cateé, ¿no? Pero sabía que no habían seleccionado y ahí sí que cogía ya el permiso y decía, bueno, me desconecto un mes, pero luego otra vez a volver. O sea, yo, por ejemplo, no sé vosotros, por ejemplo, Canario dice, ¿no?, que se fue a Grecia y demás y estuvo con los libros. A mí me pasa igual, yo siempre que he estado de vacaciones he estado con libros. Es verdad que cuesta, pero bueno, yo creo que es un sacrificio, ¿no? O sea, es muy difícil para el opositor, ¿no? Esta charla masiva de opositar y va de opositores, es muy difícil, no sé qué os parece a vosotros, el tema de estar de vacaciones, desconectar y todo esto. ¿Vosotros cómo lleváis este tema? Es complicado, pero yo lo trato de orientar de la siguiente manera. Al fin de cuentas, es como con el ejercicio físico, ¿no? Hay que normalizarlo. No es ir cargando siempre con el temario a cuesta, pero sí que es cierto que hay que esforzarse a las pausas del descanso. Es como cuando entras por las puertas del gimnasio o tienes una programación de un ejercicio, de unas pruebas físicas en concreto, los tiempos de descanso, las pautas, los tiempos de recuperación son esenciales para la mejora de lo que te estés preparando a nivel físico
En este aspecto, en el aspecto intelectual, en este caso, en la preparación de la oposición, creo que también es esencial imponerse esos tiempos de descanso. Es decir, ¿te puedes ir de vacaciones y puedes llevar los libros y echarles una ojeada? Sí, pero debes de ser consciente también de que debes de imponerte, en cierto modo, esos tiempos de descompresión y de desfogar, ¿no? De decir, hay que sanar también, en cuestión de ansiedad, en cuestión de estrés, en cuestión de fatiga mental, hay que desenfocar para poder volver a enfocar de nuevo. Hay que salir y para volver a entrar. Y eso es un trabajo que creo que tenemos que tener todos los que estamos opositando, al igual que todos los que se están preparando unas pruebas de nivel de cualquier tipo. Los periodos de descanso son esenciales. No, que tú eres más partidario de pegarse un descanso, desconectar, salir de los libros, ¿no? Y disfrutar ocasionalmente, ¿no? Cuando hay No es, vacaciones programadas, viajes y demás. no es tanto el imponerme el disfrutar o no, es ser consciente de que necesitas descansar. Me pasa incluso en mi planificación diaria. O sea, no soy un estudiante muy metódico ni muy intensivista. No tengo esa facultad. Hay gente que se sienta en la mesa del escritorio y se pega muy fáciles 6 horas seguidas, 8 horas seguidas y se mete unas sesiones de estudio muy, muy exigentes sin desconectar y son eficientes y rinden y son capaces. A mí eso me cuesta mucho. Yo he descubierto que aunque me pueda pegar desde que amanezco por la mañana hasta que suelto al mediodía para comer, un cómputo completo, a lo mejor de 5 o 6 horas de estudio, sí que hago pauta que me obligo a tener esos parones para respirar, para relajarme, para desenfocar y volver a entrar de nuevo al estudio de manera más eficiente. Eso es lo que me sirve a mí. Entonces, soy consciente y me impongo esos tiempos de descanso. Otra cosa es que lo consiga. Y otra Claro. cosa es que cuando estoy en esos tiempos de descanso consiga desconectar, que no siempre lo consigo. Y tú, Canario, descansas, desconectas, ¿qué haces? Cuéntanos. A ver, yo en un principio es verdad que yo la lié bastante porque en la posición de policía pues tengo un poquito más de tiempo y bueno, llegó un momento en el que estudiaba 10 horas diarias, entonces ya era demasiado. Yo normalmente cuando estoy trabajando yo compagino eso, el trabajo del día a día con las maniobras y tal y con el estudio. Entonces el tiempo libre que tenía era para estudiar. Sacaba más o menos 4 horas efectivas, no contaba el descanso, sino directamente 4 horas efectivas de cronómetro. Y me hacía bien hasta que pillé todas las vacaciones juntas, pillé 3 meses de vacaciones, no la licencia de estudios, justo antes del examen. Y fue cuando me empecé a pegar 10 horas diarias. Estaba a lo mejor 3 días literal sin salir de casa ni tirar la basura. La tiraba y volvía escopeteado a casa sin prácticamente y hasta me sentía mal por tardar a lo mejor 15 minutos más para comer o incluso dejé completamente el ejercicio, porque yo de pruebas físicas iba bastante bien y dejé el ejercicio completo. Ha sido un error bastante gordo porque mi cabeza no recuperaba. Entonces, después de este examen, que me entró una úlcera de toda la ansiedad que cogí, y demás, justamente una semana antes del examen, aprendí la lección de que tengo que coger mis pautas de descanso y me obligo a ellas, a pesar de que tenga 10 horas diarias efectivas, por ejemplo, pues pegarme cada X tiempo, forzarme, como dice Alberto, un descanso. O sea, es que me tengo que forzar a ello porque si no acaba petando mi cerebro. Y no es que puedas hacer a lo mejor 100 kilómetros caminando, se trata de que puedas hacer 100 y luego puedas combatir, puedas luego seguir avanzando, ¿vale? Un día puedes hacer 100 kilómetros, pero si al día siguiente no puedes hacer ni 20, no te ha servido de nada. Tienes que seguir con una rutina. Más vale hacer a lo mejor 30 kilómetros caminando y al día siguiente otros 30 que pegarse la paliza padre el primer día y no volver a continuar. Entonces yo, por ejemplo, en Grecia me pegué eso, estuve 9 días fuera, de los cuales iba en coche a lo mejor 5 horas conduciendo y me ponía todo el rato las videoclases y toda esta mierda que no desconectaba. Y luego llegaba al hotel a lo mejor y con mi chica íbamos practicando pues todo lo que había aprendido en el organigrama de la policía, del Ministerio Interior y no desconectábamos. Buah. Yo en las vacaciones he distinguido dos partes, ¿vale? Por un lado tengo las vacaciones de verano, que normalmente sí es verdad que siempre que estuve opositando intentaba cuadrarlo para que me pillase como 2 semanas antes del examen. Empezar el permiso, ¿no? Si yo antes tenía 4 semanas o lo que fuese, para darle 2 semanas a tope sin que nada me distrajese. Y sí que me gustaba luego
reservar unos cuantos días para después, para eso, para despejar la mente, porque es que si no vuelve otra vez a trabajar. Y eso sí, te lo sacas el primer año está bien, pero como se te atasque la oposición varios años, al final son años que no estás desconectando. Y te digo que, por ejemplo, en el caso de Baeza, acabas luego el año de la academia y directamente te vas al puesto de trabajo y no tienes mes de permiso. Y al final vas de quemado ya, tío, que dices, llevo 4 años sin vacaciones y eso quema muchísimo, pero muchísimo. Y por otro lado, lo que son los permisos pequeños tipo navideños y demás, pues si organizaba algún viaje yo pues con mi mujer y demás, a mí lo que me funcionaba, por ejemplo, era yo los temas de organizaciones internacionales y el de la... ya no me acuerdo ni siquiera, macho, de los derechos humanos y todo esto, ¿no? Esos dos temas, lo que antes era el tema 18 y el 19, me parece, de la oposición antigua, de los bloques antiguos, esos dos eran los que me llevaba, porque como eran los que más odiaba y los que peor se me daban, me los llevaba a los libros a cuesta y decía, bueno, me obligo todos los días, 1 hora, hora y media o así a repasar eso por encima, lo que más asco me da, ¿vale? Si yo que sea, no le doy una vuelta a esa parte del tema, lo que más se me atranca y que más me cuesta. Pues yo personalmente, por ejemplo, lo hacía así. Y nada, pues ya que estamos hablando de todo esto, ¿vosotros habéis usado alguna vez el audiolibro este de la Constitución Buah. para viajar en coche o qué? Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Madrid y estaba en Murcia, todos mis viajes hasta Madrid era la Constitución en audiolibro que está en YouTube. Madre mía, cómo ya va ya de chapada la Constitución. ¿Vosotros habéis utilizado ese tipo de técnicas así mientras conducís o estáis de maniobra o algo por el estilo o qué? La vida, porque creo que si lo usara la odiaría. O sea, si yo me pusiera en todo, o sea, si la oposición invadiera todos los aspectos de mi vida, e incluso los trayectos en coche, creo que acabaría creando cierta animadversión contra el tema. O sea, necesito también no odiar lo que estoy estudiando y no detestarlo. Creo que también es luchar contra ese aborrecimiento de lo que estás leyendo, porque también acaba siendo contraproducente. Creo que el cerebro te diría, socio, ¿qué me estás tratando de meter aquí con calzador? Para. Y no quiero generar esa resistencia. Entonces, no lo he usado. Me lo han recomendado. Es decir, hay gente que le puede ayudar muchísimo. Me parece un buen recurso. Sobre todo si no tienes tiempo o si puedes ocupar esos espacios de tiempo que para ti a lo mejor no suponen nada con eso. Pues en vez de ir escuchando la lista de los 40 principales, vas escuchando el título 2 de la Constitución. Me parece perfecto. Yo solamente diré que la una vez lo probé en la cinta, en el gimnasio, en la bicicleta y te aseguro que no, eso es totalmente incompatible, o sea, al menos por mi parte es totalmente incompatible. Y cuando estás viajando, eso, de Madrid a Murcia, todos los fines de semana, como pille atasco y estés en un atasco y estés con la Constitución, artículo a artículo, te entra una mala hostia y ganas de matar a todo Dios enorme. O sea, ahí también descartado. Pero ahora ya si vas tranquilo y vas conectado más a conduciendo, pues mira, ni tan mal. Y vas todo el rato practicando y practicando y practicando y tratando de adelantarte al audiolibro. Eso está bastante bien. ¿Y tú, Canario, has utilizado esto alguna vez, este tipo de técnica o qué? Verás, yo la utilizaba sobre todo para ir al cuartel, pero me di cuenta de que era más efectivo cuando, por ejemplo, quería un momento de piscina o un momento de playa o lo que sea, pues para no terminar de desconectar del todo, me lo ponía mientras tomaba el sol y yo lo iba repitiendo en mi cabeza y al final, sinceramente, no me sé nada de la Constitución, solamente el artículo número 1 y el 8, pero sin embargo, si me lo ponen tipo test, me lo sé perfectamente, porque sé el azar, digo, esta palabra no me suena que fuera así y lo sé sacar. Así desconecto un poquito mientras estudio. Es que son muy perros con la Constitución, la tienen súper trillada y te van a de huello con las preguntas, a hacer sangre, a cambiar una puta preposición de sitio. Ahí se pasan bastante. ¿Qué iba a decir luego? Es curioso, tío, porque puede que estés en la playa, tú súper a gusto, y miras al fondo y veas a un chico con crema tirado en su playa, tomando el sol con los cascos puestos y digas, escuchando, yo qué sé, el último tema de reggaetón posible, pero no, está escuchando la puta Constitución, pero tú eso no lo sabes. O sea, probablemente estemos rodeados de auténticos psicópatas en nuestras playas. Totalmente. Buah, y de modo psicópata, macho. Yo me acuerdo que llegué ya para mí el fallo ya mental, llegar al fallo estudiando, era cuando cogía yo tenía la Constitución normal y luego tenía una Constitución con todas las palabras subrayadas en negro, porque me enteré de que había subrayador negro, ¿vale? Y entonces yo las palabras clave las borraba. O sea, yo lo que hacía era borrar la Constitución
Y entonces ibas leyendo y claro, cuando llevaba la palabra borrada, era como ver archivos clasificados, ¿sabes? Tenías que descifrar aquello, ¿no? Y si no, pues te cambiaba al temario bueno y te lo mirabas. Y eso va fetén, pero vamos, es ya de fallo mental. Eso te lo copié yo y subrayé una palabra en mi temario, una, y no lo he vuelto a hacer porque no sé qué palabra ponía. No he vuelto a saber qué pone en esa palabra que subrayé de negro. Esto mejor voy a hacerlo en el futuro con fotocopia o algo que saque, pero no, nunca con el temario original. Eso la puedes mirar a contraluz, como cuando estaba en el curso de operaciones y te daban un sobre de estos con un mensaje escondido dentro, ¿sabes? Y miraba a contraluz con la linterna para ver lo que ponía dentro. Y ponía que te ibas andando hasta el cuartel a tomar por culo. Pues más o menos igual, puedes hacer lo mismo con las palabras, ¿sabes? Lo pones a contraluz y igual así lo descubres lo que ponía antes. Que va. Y con esa yo creo que lo subrayé demasiado bien. Madre mía. ¿Y cómo soléis estudiar vosotros? Por ejemplo, a mí me va muy bien el tema de estudiar en la biblioteca. O sea, ahí en la biblioteca está de Alicante, pero eso está lleno de guerri ocultas y también gente de la Bripag y alrededor. ¿A vosotros cómo va mejor? ¿Estudiar en la camareta o en la casa? ¿Estudiáis mejor en aularios? Contad. Yo, mi santuario de estudio es mi casa. Y no consigo concentrarme del todo bien en lugares públicos. He descubierto una función del móvil que yo desconocía que tenía, que es meter ruido tipo de olas o de lluvia o una cascada, o sea, una movida un poco zen. Me la pongo en los cascos y como que me evade. Y ahí sí puedo, por ejemplo, si me voy a la piscina, que hay algunos días que hace demasiado calor y para estar gastando luz en casa, pues digo, pues me voy a la piscina. En las horas que pueda haber más calor y que menos gente haya, por ejemplo, las horas de la comida y las horas de la siesta, me voy para allá y me pongo los cascos, me evado un poco de las circunstancias, en un espacio abierto guay y repaso. Pero no he probado nunca el rollo biblioteca, pero porque considero que no conseguiría concentrarme bien. También he estudiado en la camareta sentado, también he estudiado en la Furry sentado o donde tengo mi taquilla. O sea, he estudiado en el trabajo, cada vez que he podido, he sacado tiempo, se me ha permitido o no y he conseguido esconderme un poco porque el trabajo me lo permitía, lo he hecho. Voy a todas partes con la mochila y el temario a cuesta, pero donde yo rindo realmente es en mi casa. Sí. De donde no soy amigo del maldito término ese de opozuro, me parece completamente ridículo. Estudio en cualquier esquina de mi casa, yo estudio en el salón, también tengo mi estudio, pero es mi zona segura de estudio, mi safe zone. Me quiero levantar a beberme mi 18º café y me levanto, me quiero ir al baño por 5ª vez y voy, y sin mayor limitación que esa. Vivo solo, no comparto piso con nadie, o sea, es libertad absoluta. ¿Y tú, Canario? ¿Cómo estudias tú normalmente? Yo normal, como dice también el compañero, yo he estado estudiando de maniobras. De hecho, hace poco tuve unas maniobras y la gente me veía con el libro a cuesta siempre y preguntándome, ¿pero qué haces tú con el libro? ¿Qué hace aquí en medio del campo? Tengo una foto donde salgo estudiando en un Aníbal también, ¿sabes? O sea que esto es así, quien algo quiere, algo le cuesta y tiene que aprender a estudiar de donde sea, haya ruido o no haya ruido, haya calor, no haya calor, y aunque sea pequeños avances, porque por ejemplo cuando estoy muy agobiado porque hace mucho calor, pues simplemente me pongo un vídeo y en lugar de concentrarme tanto y esforzarme tanto por leer algo que sé que me estoy distrayendo, pues el vídeo pues me hace más ameno. Se trata siempre de avanzar poquito a poco. Realmente yo estudio en mi casa y me siento más cómodo en mi casa. Sé que podría estudiar muy bien en una biblioteca, pero me da bastante por saco tener que ir a la biblioteca y si necesito un café porque me estoy durmiendo, tener que largarme, volver otra vez o estar pagando en una máquina de estas y no. Yo prefiero estar estudiando en casa, que tengo todo a mano. Sé que son más distracciones, pero como me marco mis pautas y más o menos me meto dentro del temario, al final pues me siento cómodo. Ya el día de mañana, si veo que me renta mucho más en una biblioteca, pues ya lo haré y lo diré también. Sí, yo es que también necesito siempre salir de mi zona de confort para estudiar. O sea, yo lo que he estudiado en casa a mí me cuesta muchísimo, pero muchísimo. No me acabo concentrado, estoy con el teléfono, estoy a otras cosas. Entonces sí es verdad que yo aprovechaba mucho, como decía antes, ¿no? Hay que crear una especie de rutina para estar con la mente sana. Cada uno sabe lo que puede rendir. Y por ejemplo, yo mi día a día normalmente siempre ha sido en el curro, no sé si es que haya maniobras, excepciones, ¿no? Y demás. Terminar de trabajar,
comer rápido, irme al gimnasio, entrenar, me ducho en el propio gimnasio y a cuesta me voy para la universidad. Y ya me pongo a estudiar a la universidad y aguanto allá hasta la hora de cenar o incluso llegar a cenar allí de tarde y demás. Y eso, y cuando tengo que hacer un pequeño descanso, ¿no? Y demás, pues sí, me salgo a la máquina, me tomo un café, me estoy fuera un rato con el móvil. Antes también fumaba y me salía para afuera a echarme los cigarros y demás. Y la verdad es que fumar y opositar es un buen combo. O sea, eso yo he de decir que es un buen combo, al menos para mí lo fue. Ahora ya no fumo a día de hoy, pero en aquel momento a mí me iba bien porque era cada hora o así, para afuera y los 10 minuticos de rigor. Y a mí me funcionaba así y al final, como vosotros decís, más de 4 horas seguidas rindiendo es muy complicado. Al menos lo que es horas de... He dicho, ¿cuántas he dicho? No lo sé. 4. 4 horas de estudio para mí ya es tope. O sea, yo más de 4 horas no puedo. El resto de tiempo, ¿qué es lo que hago? Pues me pongo a hacer psicotécnico, me pongo a hacer exámenes tipo test, etcétera. Pero más de 4 horas seguidas de conocimientos, de intentar aprender en la cabeza, me es imposible. Vosotros no sé dónde tenéis vosotros más o menos los límites o veis que funcionáis y a partir de ahí desecháis. Yo soy un poco en ese aspecto anárquico, o sea, no me he impuesto, o sea, trato de ser flexible, porque entiendo que los niveles de energía también son flexibles. Ya tengo mucha energía y puedo rendir a un nivel mucho más alto y me puedo imponer más horas de estudio. Otro día tengo menos, o simplemente la vida X días de la semana me ha impuesto que tengo que ir al mercado a hacer la compra. Eso sí. Entonces he perdido media tarde, por así decirlo. O me he tenido que acercar a cualquier lugar o lo que sea. Entonces trato de ser flexible. Lo que sí, en mis días de que me encuentro más enérgico, intento imponerme más horas de estudio. Los días que estoy menos enérgico, pues a lo mejor me trato de imponerme un poquito más, por ejemplo, repasar ortografía, repasar inglés, hacer test. Y así trato de distribuirme un poco, pero lo hago conforme a como yo me encuentre en el día. Porque creo que hay ciertos límites que te va marcando el cuerpo. Tú puedes luchar contra ellos, obviamente, y para eso está una estructura de estudio y para eso está un planeamiento general que te hayas hecho sobre pues, el tiempo que tengas por delante. Pero es que lo tienes que amoldar a cómo te encuentres. Al fin de cuentas, yo soy de pensar que vale más la calidad que la cantidad. Prefiero estar menos tiempo, pero muy centrado y muy enfocado, que mucho tiempo y muy desconcentrado. O de este tiempo que estás con el libro enfrente y no estás viendo que estés realmente reteniendo conocimiento y que las palabras te bailan y que los conceptos te bailan. También hay ciertos temas que tienen una complejidad mayor que otros y también tienes que saber qué día te puedes meter un tema y qué día te puedes meter otro. Creo que eso es esencial. Entonces, a mí eso me sirve. Hay gente que no. A mí personalmente me sirve esto. Dependiendo de cómo me encuentre el día y obviamente con unos límites, enfocarlo de una manera u otra. ¿Tú, Canario, cuántas horas crees que le puedes rendir al día y a partir de ahí ya lo que es estudiar? Out. Pues sinceramente yo soy un poco como Alberto también. Soy bastante flexible con todo lo que viene del trabajo y demás. Pues hay días que estoy muy agotado, otros días que no tanto, hay días que estoy de maniobras, que tengo que hacer compras. Esto es lo que tiene también estar viviendo solo relativamente. O sea, estoy viviendo con compañeros de piso, pero independiente. Soy una persona independiente que tengo mis quehaceres, tengo que también ir al banco, hacer mis gestiones, ir a mis citas médicas, responder con mis padres o con mi familia en ciertas llamadas y tal. Y al final, si nos fiamos solamente de una rutina, al final nunca lo cumplimos, porque las maniobras van y llegan también, o llega una guardia y te descoloca el día completo. Entonces, al final yo soy fiel a las horas que puedo echarle en un día. Si yo puedo, por ejemplo, echarle 4 horas efectivas porque luego tengo que hacer cosas, pues 4 horas y no me siento mal. Luego mañana, por ejemplo, en lugar de 4 le puedo echar 8, pues le echo 8. Normalmente siempre hago una parada cada 4 o cada 5 horas en plan gorda, de más o menos media hora, 1 hora y demás. Entre hora y hora, pues le suelo echar 10 minutos de descanso y así tiro hasta la cena. Días como fines de semana, pues tengo también la pareja que al final pues me intenta ayudar, pero paso tiempo con ella. Entonces durante la semana intento apretarle todas las horas que puedo. Eh, de todas maneras es eso, que la flexibilidad yo creo que es lo que prima en todo esto. Si tú estás petado, es como una montaña, tú no puedes meter la misma intensidad, pues mira, pues voy a 3 kilómetros en una montaña, en una subida, en una bajada o en una recta.
Creo que en la subida puedes ir caminando porque es mayor esfuerzo, pero ya recuperarás con la bajada. Entonces, una por otra. Hay bajadas que también son rompe piernas y hay que hacerla lento y caminando. A lo de la Totalmente. es curioso porque además, Canario, en nuestro curso, a mí me dijeron un compañero una frase que se me quedó grabada y lo he tratado de aplicar a muchas más cosas de la vida, y es que la montaña va a seguir ahí mañana, no se va a ir a ninguna parte. Claro. La cota no varía. Es decir, si no lo has conseguido, sigue teniendo mañana. Hay una etapa en la que podrás recorrer más distancia, otros días en las que podrás recorrer menos, o a lo mejor un día que te toca hacer vivac, porque por lo que sea no puedas moverte. Y creo que es esencial. O sea, considero que la oposición es esencialmente una lucha contra la ansiedad y el estrés que nosotros mismos nos provocamos, y no tanto contra el temario. Los conocimientos, el contenido está ahí, ¿vale? Y lo vamos a ir escalando conforme vaya pasando el tiempo. Podremos cumplir los objetivos o no podremos cumplirlos. Unas veces memorizaremos más contenido, otras veces menos. Pero la verdadera lucha, lo que realmente nos merma nuestras capacidades de estudio, sobre todo, y nuestro rendimiento, es la ansiedad y el estrés y el cansancio que nosotros mismos nos imponemos en nuestras sesiones de estudio, en cómo lo compaginamos con nuestra vida personal, cómo tenemos a nuestra pareja completamente harta porque estamos en el apartamento de vacaciones repasando Constitución. Es decir, creo que ahí está la guerra. Ahí está el verdadero combate, y es contra lo que realmente hay que establecer ciertas pautas de control y de autochequeo, de decir, hostia, quieto. Eso os iba a decir, vosotros qué técnica o cómo vosotros más o menos enfocáis lo que es el estudio de la oposición, ¿vale? A fin de cuentas, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional es parecido, tiene su bloque de contenidos, luego aparte tiene el tema de la ortografía, tiene el tema de los psicotécnicos y el inglés, ¿no? Yo creo que más o menos las dos oposiciones en ese sentido, lo que son los bloques, son similares. Yo, por ejemplo, mi técnica de estudio fue la misma desde siempre, o sea, es verdad que el primer año, y esto también es otra pregunta que se puede hacer, ¿vosotros preferís academia o preferís por libre, no? Yo el primer año es verdad que fui a una academia de primera hasta que me pusieron al día con el tema legislativo, que yo no sabía mucho de la y tuve que aprender terminología y demás, y a partir de ahí ya fui totalmente por libre, me hice mi propio temario reducido, que en aquel momento eran unas 150, 140 páginas, y mi forma de estudiar era desde el tema 1 hasta el tema 25 en bucle. O sea, yo era en bucle. Empezaba con el tema 1, iba así, y cada vez que acababa un tema, me hacía un test de ese tema. Y seguía con el siguiente tema. Y cuando ya tenía un bloque de conocimientos, en plan penal o constitucional, lo que fuese, me hacía un test a lo mejor de 100 preguntas de ese bloque para intentar consolidar. Y mi idea era así en bucle, y luego aparte, pues a última hora ya del día, cuando ya estaba petada la cabeza, me ponía a hacer ejercicios de ortografía y algún ejercicio de psicotécnico. ¿Vosotros tenéis también así como una técnica que estéis utilizando o vais también, como habéis dicho antes, por sensaciones y cada día lo vais variando? Yo empecé con academia. Una academia, una que en mi ciudad, que me convenció. Estuve durante unos cuantos meses, pero justo me pilló el tema de la pandemia. Entonces se cerró y dije, hostia, de puta madre, ¿vale? Y además coincidió con el comienzo del periodo de preparación de la misión, de la preparatoria. Entonces abandoné necesariamente la academia, y cuando fui a retomar de nuevo la oposición, me planteé el tema de la academia. Pero luego consideré que, habiendo plantado unas bases estructurales que no eran especialmente sólidas, o sea, no es que me hubiera cundido mucho la academia, realmente desconocía la gran parte del contenido del temario, pero consideré que las horas que estaba metido en la academia era hora que les perdía al estudio. Yo me he planteado la oposición como una guerra de desgaste, en la que lo que tengo que es esencialmente ir puliendo, y eso lo hago con tiempo de estudio, no lo hago con tiempo de explicaciones. No creo que sea un temario que necesite de grandes explicaciones. El contenido es el que es, y al menos a mí me sirve así. Considero que una academia puede ayudar mucho, pero a mí, en mi vida particular, me ha servido mejor ponerme yo por mi parte y masticarme el tema a través de resúmenes, de contenidos, ¿sabes? No estoy estudiando con el BOE, estoy estudiando con un libro de una academia,
no voy a hacer publicidad ninguna, pero estudio a través de libros de resumen y es lo que me está sirviendo. Sí es cierto que a ver, todos aquí vamos por reservada. La manera en la que te tienes que plantear la posición es distinta que alguien que va por directa y es una realidad. Pero a mí me sirve eso. Estudio como tú. Empiezo desde el tema 1 hasta el último tema que estoy estudiando. Termino ese tema y a lo mejor ese tema que está dividido por bloques, ese propio tema, puedo hacer preguntas, o sea, puedo hacer un test de preguntas determinadas de ese bloque. Lo que sí hago es cuando termino el tema me hago un test completo para consolidar y paso al siguiente tema. Y así voy hasta que termino una vuelta completa al temario y vuelvo al principio. Sí es cierto que los temas, por ejemplo, de organizaciones internacionales y demás, los estudio aparte, porque a mí me resultan más complicados y me gusta verlos a fondo exclusivamente esos, y el resto de materia jurídica lo estudio pues como viene determinado en la composición del temario. Y como digo, por desgaste. O sea, es una guerra de invasión. Aguantar y estar con el focus puesto y no desviarse del camino y aguantar hasta que sale el examen y examinarse. ¿Y tú, Canario? Con el tema del lado de la academia, es que pienso exactamente igual. Yo, de hecho, empecé también con otra academia presencial y estaba viendo que estaba perdiendo mucho más tiempo. Evidentemente, al principio me sentía un poco perdido. Al mes, prácticamente, me subieron al nivel de avanzado, cosa que no había dado ni la primera vuelta. Pero ¿por qué no? O sea, la mayoría de los compañeros que los querían subir a avanzado conmigo, pues se asustaron, se echaron para atrás y yo, sin embargo, le eché pelotas y pensé en la terapia de choque. Digo, pues mira, pues más obligación para ponerme a estudiar y comprender. Al final, si te unes a un grupo que está por encima de ti, es verdad que va a ser un poco drástico al principio, pero te acabas acoplando al grupo, ¿no? Sin embargo, si estás en un grupo más abajo, pues te acomodas un poco, ¿no? Eres el mejor de los que están abajo, pero nunca vas a llegar arriba. De todas maneras, en lo de la academia, pues eso. Yo en un principio estuve 3 meses, 4 meses en la academia y cuando vi que podía hacerlo yo solo, pues perdía tiempo en transporte, perdía tiempo en que llegaba el profesor, perdía tiempo en las preguntas de los compañeros, que muchas veces era por preguntar o simplemente por hablar de un tema y al final no estabas a tu ritmo, estabas al ritmo de la clase. Y muchos vienen a estorbar, muchos van a la academia, pero no llegan todo el mundo a presentarse porque no lo tienen claro, porque sus vicisitudes en su vida o lo que fuera no van en la misma línea que tú. Entonces yo necesitaba ir a mi ritmo. En la policía no tenemos esa ventaja que la Guardia Civil, por ejemplo, tiene con las plazas reservadas. Nosotros prácticamente tenemos que pasar el mismo corte de todo y si acaso en el psicotécnico, que es la última fase, pues ya pues nosotros entramos en ese corte. Pero sinceramente a mí no me ayuda nada porque los psicotécnicos, como saben ustedes, me he presentado 9 veces a tropa, los psicotécnicos los hago ya prácticamente de cabeza. Acostumbrados de los en el ejército de cabeza, llegaba el primer día cuando me fui a hacer un examen en la academia y bordé el examen y haciéndolo prácticamente de cabeza. Y la gente me veía que no utilizaba el papel. Evidentemente podía haber sacado más nota, pero con los psicotécnicos me bastan. Yo para sacarle aprobado, pues genial. Y es verdad que mucha gente dice, no, es que tienes que sacar nota, tienes que sacar nota. Sinceramente voy a lo eficiente. Si yo necesito un 5 para pasar a la siguiente fase, es lo que voy a luchar por lo menos a sacar el 5. Ya más adelante intentaré sacar más nota, pero siendo realista, si quiero entrar en la primera, me da igual que sea con un 5 que con un 8, sinceramente. El escalafón es importante, pero más importante es entrar. Pues nosotros no tenemos, la parte de inglés es opcional, o sea que la toco muy por encima. Los psicotécnicos, como he dicho, prácticamente lo toco muy por encima porque el corte los militares nunca lo cubren y el de conocimientos es a lo que le meto caña. El año pasado, por ejemplo, antes del examen, sí es verdad que lo hacía como ustedes, en plan del tema 1 al tema 44, creo que era, todo en bucle, y ahora pues lo estoy haciendo por bloques, con lo que flojeaba del año pasado. El tema de jurídicas, pues en bucle, y ya el resto de temas que lo tengo más fácil, pues un poquito lo tocaré más adelante. Es que hay una cosa que has dicho que me ha gustado mucho del tema de la academia, que muchas veces parece que estás en un colegio de párvulos o que estás en el primer año de una carrera, ¿sabes? Que la gente se lo toma a cachondeo, que parece que la gente está ahí, yo lo digo, es rajar, ¿vale? Pero lo digo, sí, lo digo como rajada, vaya, que hay mucha gente que está ahí porque los padres le pagan la academia y la persona es una veleta y no sabe lo que quiere hacer con su vida, y es verdad que todo eso te arrastra a perder tu tiempo
que lo podrías estar invirtiendo en estar estudiando por tu cuenta y estar sacándole mucho más provecho. Pero es verdad que hay veces que te hace falta, sobre todo cuando no estás puesto en materias jurídicas, no sabes de leyes, y es verdad que un buen profesor de Derecho que te sepa explicar la terminología, eso ayuda muchísimo. Pero a lo mejor es mejor buscarse un profesor que te dé clases con grupos reducidos, aunque sea más caro, y te explique todo esto para tú ya tener la base para poder caminar tú solo. No, por supuesto, o sea, al menos en la parte que a mí me toca, no era una crítica en absoluto contra las academias, que en mi contexto particular prefiero hacerlo por mi cuenta. Ahora hay más recursos, está también en las clases online, que puede ser también, bueno, estás en tu casa, pero te lo está dando un profesor. O sea, creo que puede haber, yo no los conozco porque no lo he investigado, pero seguramente hay profesionales enormes que te expliquen el temario y te lo merienden y te sirva muchísimo. Pero yo el camino que he emprendido ha sido este. Y de momento me está funcionando. Pero sí es cierto, yo cuando fui a la academia también me pasaba algo muy parecido. Al fin de cuentas estás compartiendo aulas con gente que interrumpe cuando lo tiene que interrumpir, se toma la cosa como no se la tiene que tomar. El nivel de madurez en algunas ocasiones puede ser no el deseado en cuanto a los opositores, que son cosas que no tienen que influir, pero influyen al ritmo de la clase. Eso, que si ves aparecer a uno por delante que pone camiseta soy opositor de no sé qué y ya estás diciendo, madre mía, lo que hay aquí. ¿Vale? Eternos opositores. Sí, en fin. Pero bueno, cada cual enfrenta la guerra del modo que él cree más conveniente. Porque a uno le sirva, a lo mejor al otro no. Sí, yo creo que, por ejemplo, también yo he probado academias físicas, ¿vale? Me pasaba esto, me lastraban muchísimo. También he probado academias de estas online que van subiendo y ir viéndolas en diferido, ¿no? Porque a lo mejor ya, pues, yo que sé, como estaba en Madrid lo hacía así, ¿no? Me apunté a una academia en diferido por el temario nuevo cuando cambiaron la posición y me fue imposible también porque al final son brasas de 1 hora, 1 hora y media y yo no estoy a perder, es que no puedo, o sea, no puedo dar todo el conocimiento que hay en un día, yo no tengo tiempo físico para verlo en mi casa y al final acabo viendo a velocidad por 1,5 o lo que sea y no le prestas tampoco atención, o sea, prefiero invertir más el tiempo en estudiar. Pero sí que, por ejemplo, yo con el inglés, que también pues, me he ido sacando inglés poco a poco, ¿no? Sí que me va mucho mejor eso, o sea, un profesor con clases particulares por Skype, que me esté dando tralla, eso me va muy bien. Desconozco si hay gente que se dedica a eso con la Guardia Civil, que a través de Skype de clases personales, particulares, aunque cueste más, pero a veces merece la pena, porque sí que seguramente le pueda sacar rendimiento a la hora y media que estés. También depende del nivel de responsabilidad que tenga el opositor. También. Hay mucha gente que yo conozco que se está preparando en academia porque necesita obligarse, más palabras textuales, necesito obligarme a asistir a clase para poder estudiar o para coger ritmo. El ritmo se coge estudiando y no se coge saliendo de casa, desplazándote durante 20 minutos en coche para llegar a un sitio y que te pongan un ritmo que no es el tuyo. El ritmo se coge estudiando con constancia, con responsabilidad y con sacrificio. O sea, no he sido opositor antes, o sea, independientemente cuando entré al ejército, que también tuve que estudiar igual que Canario, pero he aprendido mucho de la profesión. He pasado por he pasado por procesos selectivos antes y he aprendido mucho durante ese proceso. Por ejemplo, el prepararme en verano ya sucedió cuando estaba preparando las pruebas para el acceso al curso de operaciones y yo era lo suficientemente disciplinado como para salir a lo mejor a las 3 de la tarde en pleno agosto a entrenar la carrera, a hacer series, porque tenía que hacerlas. O irme de vacaciones y estar entrenado todos los días, de lunes a viernes, con 2 entrenamientos diarios, y siguiendo una dieta, y siguiendo también descanso. Entonces eso depende también de tu grado de madurez en cuanto a que tú seas capaz de imponerte el horario que tienes que cumplir. Y que seas capaz de decir, de ponerte el temario enfrente y decir, esto me lo voy a comer yo, sin que nadie tenga que venir aquí a desgranármelo. A veces un poco también una capacidad de testarudez con respecto a lo que tienes enfrente. Ya sea una prueba física, porque a ver, estamos hablando de oposición de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, pero esto es transmisible a cualquier proceso de selección de la universidad, lo que sea actualmente la selectividad, lo que sea, cualquier proceso en el que tú tengas que estar preparándote un contenido teórico o incluso un contenido físico. Yo soy muy defensor de la autodisciplina y del autocrecimiento.
Yo cuando preparaba las pruebas físicas entrenaba solo, no entraba en ningún gimnasio ni con ningún preparador. Era yo con mi guerra. Incluso cuando fui a hacer las pruebas era exactamente igual. No es que huyese de los grupos, pero huía de los grupos, porque consideraba que era sigo hablando en estos términos, que era una guerra que tenía que combatir yo solo y que cada cual tiene la suya y que cada uno tiene lo suficiente ya como para encima compartir la carga de los demás. O sea, no es egoísmo, es simplemente eficiencia de medios, en los términos en los que yo lo comprendo. Entonces, yo creo que el pertenecer a una academia me restaría mucho. Me restaría energía, me restaría tiempo, me restaría foco. Cuando estoy delante del libro, quiero estar metido en el libro. Canario, ¿algo más que aportar aquí antes de que pase la última pregunta? Así es que tiene toda la razón del mundo. Y es que yo lo respeto muchísimo, pero es que la gente, la mayoría de la experiencia o sea, la experiencia que tengo yo es que en las academias la mayoría de la gente no va a lo que va, o sea, va a lo que va, no va a estudiar. Entonces, yo no soy partidario de eso, pero que cada uno avance como crea. Es lo único que tengo que recalcar de eso. Muy bien. Pues voy a la última pregunta, ¿vale? Para cerrar charlando con empecinado. Y ya, si queréis darle un consejo a la gente que nos esté escuchando y esté opositando, ya sea a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, o ya sea incluso para entrar a las Fuerzas Armadas o preparándose para algún curso o lo que sea. No sé, algún consejo que le queráis dar. Pues es un consejo que yo me doy absolutamente todos los días. Aquí hablamos desde la experiencia, pero obviamente no estamos hablando desde una zona apartada, que estemos mirando a lo lejos. No, estamos inmersos en este proceso. Entonces, cualquier consejo que dé es un consejo directo que me repito yo diariamente. Y es liberarme del miedo. O sea, creo que es esencial liberarse de la angustia vital del miedo al fracaso. Podremos conseguir aprobar, podremos conseguir no aprobar, podremos conseguir cumplir los objetivos, llegar y llegar a nuestra meta, o puede que no. Puede que no lo consigamos por término, o sea, porque por nuestra propia culpa, o puede ser simplemente por una imposición casual. Puede ser porque enfermes y no consigues los últimos días de tu oposición y no consigas estudiar y no consigas llegar al examen, o puede ser que te lesiones en un proceso de unas pruebas físicas. Es decir, nos metemos mucho miedo con no conseguirlo. Obviamente, hay muchas condiciones personales que te impones para aprobar, bien porque en el trabajo en el que estás no lo puedes mantener durante más tiempo, porque tu condición económica sea la que sea. Las razones pueden ser muy varias, pero es que el miedo es un maldito lastre que lo único que nos hace es frenarnos y meternos ansiedad y meternos estrés y meternos demasiadas cosas negativas como para tenerlo en cuenta. Enfrento cualquier clase de prueba, ya sea la oposición o cualquiera que quiera enfrentar en mi vida, como una competición de combate, de lucha, o como en otras ocasiones alguna prueba física o simplemente cualquier tipo de prueba de nivel, intentando liberarme de ese miedo. Como aquello que decía de Miyato Musashi, combate como si ya estuvieras muerto, ¿no? Creo que es esencial liberarse de ese miedo. Lo único que nos trae es estar más pendiente de ese propio miedo que del propio progreso. Es más, como tú has dicho, puede ser que sea hasta incluso por un factor externo, ya no una lesión propia o lo que sea, sino hasta de un familiar que enferma o un problema en el ámbito familiar o en el ámbito económico que nos hacen no poder estar foco en la oposición y tenemos que esperarnos ya al año siguiente. Y si estás con ese estrés, ese miedo que tú dices continuo, al final eso va a ser totalmente perjudicial y va a arruinar la experiencia que tiene que ser esa, ¿no? Digámoslo así, el camino, ¿no? El viaje y la progresión y no sentirse satisfecho de lo que está consiguiendo. Hay que disfrutar del proceso y confiar en él. O, como dice un gran amigo, con fe ciega en la victoria. O sea, no pongo mi objetivo en otro sitio que el progreso diario. Me visualizo todos los días con el tricornio puesto. Es que no me, o sea,
en toda mi vida he tratado de visualizarme como vencedor, no como vencido. Obviamente, la derrota está ahí y es algo intrínseco a la vida, igual que la muerte, igual que el fracaso, forma tanto parte de nuestra vida como el propio respirar. Es una consecuencia también necesaria de nuestro proceso vital, pero no lo tengo en consideración porque si sucede, sucedió. Muchas veces no lo voy a poder controlar, pero no me preocupo de lo que me lleve al fracaso, sino de lo que puedo hacer yo para no llegar hasta allí. No sé si tiene mucho sentido lo que acabo de decir, eh, pero básicamente es eso. No estar pendiente en no llegar, sino en llegar. Canario. Pues al respecto de lo que han dicho ustedes dos, les doy toda la razón, pero quiero recalcar, sobre todo para los oyentes, que el que tengamos excusas no significa que nos valgamos de las excusas para decir, pues no lo hemos conseguido porque el examinador me ha contado 2 dominadas menos. Yo soy partidario de que si tú haces 19 dominadas y te resta 2, no te va a importar. Pero si tú vas justito y te quita 2 dominadas de repente, a lo mejor vas a coger y vas a echar la culpa al examinador porque no te ha contado como tú, a tu criterio crees que debería de haber contado. Sin embargo, podías, y siendo honestos, podrías haber hecho mucho más y no tendrías por qué estar racaneando las 2 últimas dominadas que es lo que te ha excluido del proceso. Eso para empezar, porque escucho muchas veces mucha gente que dicen, es que me han contado menos o es que esto o lo otro. Yo tengo una excusa muy gorda y no la pongo como excusa. Ha sido culpa mía por no haberme organizado bien. Me pasó eso, tuve una úlcera y a falta de una semana me tuvieron 3 días operado, que había perdido bastante sangre y llegué desmayado prácticamente al examen. Y es que esto me pasa por no haberlo cogido antes el temario y haberme apretado todo esto antes del examen. Entonces eso es importante. Y otra de las cosas que tenía que decir, el otro consejo es que si no puedes correr, que camines y si no puedes caminar, que reptes. Pero la cosa es que vayas avanzando. No puedes pararte y si te paras, que sea para tomar un buche de agua, un trago de agua y seguir continuando. Sí. Eso que has dicho del tema de lo de las excusas, ya no solamente a nivel físico, también a nivel de cómo ha sido el examen de conocimientos, porque te va a llegar alguien seguro que va a decir, guau, es que han puesto el examen muy difícil. Coño, pues hay gente que ha probado, ¿no? Hay gente que ha entrado. Entonces a lo mejor es que no has dado tú lo suficiente de lo que podías haber dado. No es que el examen sea muy difícil, porque hay gente que sí que ha dado más de ellos mismos, aunque tengan más facilidades, lo que sea, pero han dado el 100% y han conseguido la plaza. Entonces, ahí también lo dejo eso caer, ¿no? Si alguien lo ha hecho, tú también has podido hacerlo. Claro. La locura no está reservada a unos pocos, que sí, pero tú puedes formar parte de esos pocos si trabajas lo suficientemente duro para ello. No te puedes escudar o ponerte tras la sombra de decir, no, es que el examen ha sido muy difícil, que no has estudiado lo suficiente. O lo mismo no es que no estás preparado lo suficientemente duro. Ya como hablaba antes con eso de la montaña estaba ahí. Ya sabías que tenías que subir 3.000 metros de desnivel en positivo. O sea, no puedes decir, no, hostia, es que las cuestas son muy cuestas. No, tronco. ¿Qué esperabas? Paseo. Ya ves. La guerra no es un paseo. Y está ahí esperando como una picadora de carne. Madre mía. Yo el consejo que doy a la gente, ¿vale? Tiene que ver con cuando yo aprobé la oposición y es el tema de la ansiedad. Ya no el miedo, yo no es el miedo, sino el día del examen, los nervios con los que llega al examen, ¿vale? Si eres una persona nerviosa en los procesos selectivos, que puede ser que no seas nerviosa para muchas cosas, pero el día de un examen de estos que te está jugando el futuro y demás, puede ser que ahí sí que tengas nervios. Llegar con nervios te va a restar notas, o sea, vas a sacar menos puntuación y te puede hacer incluso llegar a suspender. Yo, por ejemplo, el único año que suspendí algo que fue la ortografía, saqué un error de más de los permitidos, fue por eso. O sea, me empezó a entrar como mucha ansiedad con el examen delante, marqué todas las respuestas del examen de ortografía y empecé a no verlo claro y demás, me agobié yo solo en ese momento, cambié cosas que no tenía que haber cambiado y suspendí ese examen. Y al margen de ese, como he dicho, los años anteriores a ese fue el tercer año que me presenté. Los 2 años anteriores, es verdad que yo creo que fue con un poco de ansiedad al examen, no dormí bien esa noche, no estaba bien, no estaba zen en el momento en el que estaba haciendo el examen
y saqué menos nota de la que necesité. De hecho, la segunda vez que me presenté me quedé a 3 décimas de entrar por la calle. Y ya, sin embargo, la cuarta vez que me presenté fui sin estrés ninguno, porque de hecho no estudié ese año, no abrí los libros ese año, iba con lo que sabía del año anterior y ya está, iban cambiado el temario y todo, y pasé de estudiar y fui al examen. Y fijaos cómo es la cosa, que iba sin nervio ninguno, como tú habías dicho antes, Alberto, en plan, fui como vencido, ¿no? Como muerto ya a combatir. Y sin embargo saqué una notaza que hubiese entrado hasta por la calle. O sea, para que veáis cómo es la cosa, de cómo cambia el ir con ansiedad o no llevar ansiedad a un examen. Y no había practicado nada. Yo pensaba que iba a tardar mucho tiempo en responder, no me iba a dar tiempo de llegar hasta el final del examen porque no había ensayado, no tenía esa práctica. Y sin embargo acabé justito y aprobando con buena nota. Entonces ahí lo dejo. El tema de cómo se presenta uno el día del examen con respecto a la ansiedad. Y nada, ¿queréis aportar algo más, alguno de vosotros? Iba a hablar un poco sobre el tema de los nervios que estabas comentando. Los nervios es completamente imposible desligarte de ellos casi. Otra cosa ya es cómo los canalizamos. Obviamente, si has tenido una inoculación previa de otros procesos en los que has conseguido masticar ese estrés, ya lo conoces, ya tienes esas sensaciones, ya no te son nuevas. Cuando empiezas a sentir que el estómago se te retuerce, dices, hostia, ya sé por qué pasa esto. O sea, que no siente el vértigo cuando se asoma al precipicio. Es normal, pero hay que enfocarse. A la puerta del avión. Exactamente. Ahí. Lo que pasa es que hay casi que disfrutar de ello. O sea, yo cuando he ido a competir no ha habido pelea en la que no haya sentido ese nerviosismo. Hay personas a las que ese nerviosismo los desboca y no consiguen centrarse y no rinden y van con miedo. En otros casos, pues hay otras personas que no les pasa eso y que se vuelven más ágiles mentalmente, más agudos. Y creo que es lo que hay que perseguir. Claro, sí, eso, bueno, que lo he comentado alguna vez con vosotros, que a mí son gracioso con el tema de los estudios, porque luego es verdad que tengo una situación real ahora como guardia en la calle, tengo que hacer una intervención y no dudo, ni me entra ansiedad la más mínima, ni voy al aviso con miedo, nada de eso. Y lo mismo pasaba en el ejército, o sea, en el ejército a lo mejor hacías un ejercicio, un simulacro, e incluso podías decir, hostia, que no me queda bien con la copla y va un poco con el nervio, pero sin embargo luego llegaba el momento de la realidad, hacer las cosas reales y no dudas, sale todo súper fluido. Y sin embargo, la oposición siempre se me ha atragantado. Se me ha atragantado en ese sentido de que llegaba al examen y estaba bien hasta el día de que estoy ahí sentado delante del examen, que me entra esa especie de ansiedad, de nerviosismo, de hostia, que es un intento y ahora si no apruebo este intento me tengo que ir a otro año más. Y empieza a darle vuelta a todo eso que tú antes habías dicho del miedo, pero que no es miedo continuo durante todo el año, sino es en el momento de la prueba, ¿sabes? Cuando estás ahí delante y estás haciendo las cosas y te descentra. Es que es el momento en el que te lo juegas todo. Sí, correcto. Yo una de las cosas que trato muchas veces de decirme cuando me he preparado, cuando voy a alguna competición o cuando voy a alguna clase de competencia, no necesariamente de lucha, sino cualquier prueba física, lo que he tratado de visualizar es que en ningún momento de mi preparación he estado más preparado que en ese momento. Si yo llevo estudiando durante 6 meses, el día del examen, que es el último día del periodo, nunca he estado más preparado para la oposición que ese día. O sea, nunca lo estás antes del momento de la prueba. Entonces, cuando, por ejemplo, llegan pruebas físicas o luchas, he tratado de llegar con la mentalidad de decir, Dios, estoy ahora mismo fuerte como un demonio. Este es mi mejor momento. O sea, llevo preparándome para este momento meses. Y como confío en el proceso, y no ha sido un caos, y no ha sido un orden, sino que ha sido un proceso y un entrenamiento esmerado y exigente, cuando llega el momento de la competencia, estoy exuberante y pido el reto. Apruebe o no, me da igual. Okay. No voy a decir que me da igual porque eso sería una mentira, no me da igual el resultado, no se trata de eso, pero estoy deseando de verme de nuevo emprendido en un proceso de lucha, de combate, de oposición, casi que se vuelve un vicio esa sensación de nerviosismo, ya no solamente cuando compito, sino cuando estoy haciendo una carrera. Para mí las PAEs, meta menos tiempo, meta más, son un nuevo alimento para la llama, ¿no? Es decir, en estos momentos te sientes vivo. Todavía no me he presentado al examen y estoy deseando hacerlo.
suspenda o no, estoy deseando que llegue ese día para ponerme a prueba, para ver lo que he conseguido, o sea, apruebe o no apruebe, para mí creo que un esfuerzo completo es una victoria completa. Y me estoy esforzando plenamente para ello. Canario. Yo, nada, ya está todo bastante bien claro, lo ha dejado bastante claro Alberto y eso, solamente decir que se esfuercen en en el objetivo que tengan y ya está. Muy bien. Pues nada, Alberto, Canario, mucha suerte en vuestros respectivos exámenes, cuando tengáis la prueba este año, ¿de acuerdo? Y lo mismo para todos los empecinados que nos han estado escuchando. Esperemos que les haya servido de algo pues nuestras experiencias que hemos compartido hoy aquí. No se sienten solos cuando piensan y vean que ellos también están pasando por un mal momento, porque también nosotros hemos pasado por ahí o estamos pasando. Que hayan aprendido algo de nuestra forma de pensar y de cómo llevamos la oposición o cómo estudiamos. Y nada, señores, que nos vemos en el próximo. A ver si dentro de poco. Yeah. Venga, un abrazo. Venga, empecinado. Hasta luego.